Ahí están ustedes dos. Muy buenas tardes, estimada audiencia, y el gusto de estar con ustedes hoy acá desde Radio La Corneta 103.5, y me acompaña en el día de la fecha el profesor licenciado José Llor, quien les saluda a todos ustedes. Muy buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes y un placer estar nuevamente en esta emisora. Nuestro agradecimiento al señor Varela por permitirnos estar en contacto y transmitir modestamente nuestros conocimientos adquiridos en nuestra querida Universidad Nacional de Formosa. Buenas tardes. Buenas tardes, estoy acá todavía. ¿Cómo andan, George? Acá estamos, después del anatazo estamos. Sí, estamos y seguiremos estando seguramente, porque los gobiernos pasan y las cooperativas quedan. Las cooperativas quedan, Así es que con ese espíritu renovado estamos para transmitir el conocimiento valioso, decimos nosotros, de la cooperación. Que tiene varias manifestaciones la cooperación, no solamente las cooperativas, sino que tiene otras maneras. Por ejemplo, una mutual, un consorcio, una asociación. En fin, todas aquellas maneras y formas que las personas quieran organizarse para encarar cualquier tipo de actividad, ya sea económica o social. Así es que nosotros no nos encasillamos. Y estos conocimientos son válidos para procurar llevar adelante emprendimientos de carácter productivo o de carácter social o comunitario, ya sea en un barrio o en una chacra, como fuera. Así es que estamos acá para esto, para explicar eso, ¿no? Para explicar, sobre todo, no tanto explicar, porque explicar es un término que suena soberbio. Bueno. El conocimiento se construye. Se construye. Entre todos. Porque no existe el que sabe y el que no sabe. Todos sabemos algo. Y entonces el conocimiento es a partir de la contribución que hace el que quizás desconozca algunos pormenores, pero entre todos se construye. El conocimiento se construye. Así es, yo también tengo que aprender mucho. Todos tenemos que aprender. Todos tenemos que aprender porque así nos exigen los nuevos tiempos. Y fundamentalmente nosotros, vos en tu área, nosotros en la área, y en fin, todas las personas, manifestamos cotidianamente un gran amor hacia Formosa. Queremos que esta provincia sea feliz, y para que sea feliz tiene que tener posibilidades de desarrollarse como persona, como instituciones, como lo que fuere, y tenga sobre todo la posibilidad de participar también en la construcción de una Formosa que nos contenga a todos. Ojalá sea así, ¿no? No vamos acá con el... No, decirle que se pueden comunicar con nosotros al 370-456-6230. Sí, 3704-566-230. Exactamente. 3704-566-230, la de nuestra línea telefónica. Vamos a ver si ahora nos colocan esta semana al fijo para poder comunicarnos con la gente. Sí. Ya tenemos en camino también el híbrido y todo lo demás para poder dialogar con la gente. Bueno, y nosotros hemos traído el curso para el día de la fecha, que esto va a estar en la página, en la red, en internet. Así que sí, en la de la cornetanoticias.com.ar. Así es, y esto es Hablemos de Cooperativas, lo que ya veníamos hablando, y en este caso queremos compartir con ustedes la editorial de este boletín número 5, y donde habla de la aventura de la cooperación, y es acerca de un libro donde está escrito por IDELCOP, y esto se le dan a los chicos fundamentalmente, pero dada la importancia, nosotros queremos compartir con ustedes este pequeño libro editado por IDELCOP, que con sencillez y vitalidad nos narra las peripecias
peripecias que recorrió la humanidad para descubrir la cooperación. Sí, así es, la cooperación fue descubierta por los hombres y mujeres en la primitiva era en la que vivían y tuvieron que enfrentar a feroces animales y las contingencias del tiempo y la naturaleza, cuyas leyes de funcionamiento desconocían por completo. Pero, ¿cómo descubrieron la cooperación aquellos antiguos parientes? Nos narra el pequeño libro que, un día reflexionando sobre sus problemas, comprendieron que aislados cada uno por su lado no podrían vencer a los otros animales ni dominar la naturaleza, y dejaron de pelear entre ellos. Se acercaron los unos a los otros y se organizaron en hordas. Pronto comprendieron que del compartir, de la solidaridad, de la hermandad entre los hombres nacía una fuerza que lo hacía invencibles. Descubrieron que el trabajo comunitario nacía algo que nunca había encontrado en sociedad. Descubrieron que el miedo compartido es menos miedo, que la fuerza compartida es más fuerza, que el ser humano es más humano cuando está junto a otro. Sin saberlo, habían dado un paso trascendental. Habían descubierto que se podía vivir de otra manera. Habían descubierto los rudimentos de la cooperación. Fue cooperando que los hombres desarrollaron su inteligencia y se transformaron en seres superiores. Fue trabajando juntos que descubrieron el valor del trabajo cooperativo. Hombres y mujeres descubren su verdadera dimensión, su dimensión social y cooperativa. Acá el licenciado habla acerca de cómo nace la humanidad en este caso, y fundamentalmente ya a partir de aquí nosotros ya estamos básicamente viviendo en comunidad y de una manera cooperaria. Nada más que... Sí. Ahí le vamos a escuchar, profesor. Vemos, comprobamos a través de esta narración cómo nace la cooperación entre los seres humanos. En la antigüedad, es decir, en los primeros tiempos, los albores de los tiempos, cómo el hombre descubre la cooperación. Es a través de una manera, digamos así, del temor porque se enfrentaba a situaciones difíciles. Y esa situación difícil le hizo comprender que era mejor la unidad que la división. Muy bien. Ahora, como bien dice el contador Aquino, ¿ahora qué pasa? Ahora, en este momento. Bueno, acá tenemos que diferenciar. Nosotros vivimos en una sociedad que tiene un método de manera. Y ese se llama el capitalismo. El capitalismo como sistema, como modelo socioeconómico, propugna la división de las personas, enaltece la envidia, propugna el egoísmo, la desunión. ¿Por qué? Porque cuando las personas no se unen, son fáciles de ser devorados, pero no por animales, sino por los propios seres humanos. Ya dice el famoso dicho antiguo, que dice, divididos son fáciles de dominar, unidos somos invencibles. Entonces, a través de un sistema que propugna, que estimula la competencia, el egoísmo, la envidia, la discordia, el rencor, entonces nos separamos uno de otro en vez de unirnos a través de la fraternidad, a través de la comprensión, y de esa manera ser invencible ante los obstáculos que nos presenta la vida. Comprender esto lleva su tiempo, porque estamos educados, estamos formados de esa manera. Ya desde criatura en las escuelas nos hacen separar, nos hacen, dicen, bueno, cuida tu lápiz, cuida tu borrador, cuida tu cuaderno, no le preste a nadie, cada uno con lo suyo. Y eso queda en la mente, y es difícil
es muy difícil erradicar esa cuestión, esos aspectos negativos. Solamente otra educación puede suplantar a esa educación del egoísmo por una educación de la fraternidad, de la comprensión, del compañerismo, de compartir el pan. Esa educación es la que hace falta y es la única educación que podrá salvar a la especie humana. Porque anteriormente las guerras eran por cuestiones de riqueza, pero fundamentalmente eran ideológicas. Hoy la guerra se ha sintetizado a o luchamos a favor de la vida de la especie humana, o el mundo se va al demonio, podemos decirlo así con este término, por las terribles guerras que va a tener y que no se va a poder cultivar ya, no va a haber alimentación para nadie. Entonces, este es el dilema actual. Partiendo desde los problemas más pequeños hasta los problemas más grandes, por así decirlo, la cooperación da su aporte, da su visión, su manera, su método, que es la unidad en la diversidad. Cada uno da su aporte y podemos construir una sociedad mejor. En este relato que nos acaba de leer el contador Aquino, encontramos aspectos fundamentales como es el método, la organización, el sistema, el manejo, los hábitos que tenemos que ir desarrollando en cada uno de nosotros. Para eso está la educación, para ir desarrollando estos temas a fin de ir suplantando el egoísmo por la fraternidad y así sucesivamente, por tener presente que tenemos que ser organizados, una comunidad organizada, y de esa manera exigir que nuestros gobiernos hagan aquellas cuestiones, aquellos planteamientos, aquellos lineamientos políticos que favorezcan realmente el desarrollo de nuestras potencialidades y podamos en paz, en armonía, convivir, y no en un estado de guerra psicológico, en un estado de agresión, de agresividad permanente, de inestabilidad emocional. Esto no puede ser ya a esta altura de los acontecimientos. Por eso es que desde estos micrófonos nosotros en conjunto estamos dando un mensaje esperanzador, pero no tan solo un mensaje esperanzador, sino que es un método correcto para ponernos a reflexionar y actuar, entrar en acción, conversando, debatiendo en el barrio, en el almacén, donde fuere, y conversar de estos temas, de pensar otra Formosa, una Formosa más armónica, una Formosa más amigable, que es lo que queremos. Entonces es fundamental esta prédica de armonía, de unidad. ¿Qué dice don María? Vamos a una pausita y volvemos, ¿puede ser? Puede ser. Así descansan un poco, pues. Hay programa de cooperativismo. Estamos con el licenciado Lord, estamos con el contador acá, Aquino. Y vamos a dar la palabra al licenciado ahí o al contador. Ellos son los que saben. Yo sé radio, hermano. Acá el contador que nos siga explicando el curso. Este es el número 5, ¿no? Número 5, exactamente. Que está ahí en la cornetanoticias.com.ar, y el que quiere viene y le sacamos fotocopias y le damos. Así es. Tenemos todos los cursos ahí guardaditos. Ahora que me tenés que traer otra vez el libro ese que me trajiste, porque se lo regalé, se lo di para que lea el trabajo que ustedes hacen. A Jorge de la Nata. Qué bien, qué bien. Sí, eso es importante. ¿Entendés? Para que vea el trabajo real que ustedes hacen, que muchas veces no llega a esas cosas, a ese tipo de personas. ¿Te acordás que me trajiste
Bueno, personalmente le digo, mira, este es un equipo técnico que se dedica por ahí, le digo, necesitas algo, le digo, me avisa y yo te le arrimo a esta gente. No sé si dice bien o dice mal, pero por lo menos se comprometió que va a leer. Cuanto más se difunda, cuanto más llegue a ese tipo de personas, mucho mejor. Al contrario, te agradecemos. Públicamente. Sí, bueno, estábamos en la primera parte del curso hablando de la editorial, donde el licenciado George estaba explicando de la antigüedad. Y esto tiene que ver con cómo nosotros tenemos hecho la educación cooperativa, y justamente escrito por el licenciado José George y la contadora Ramírez Zarza, que en principio hacemos la historia, la parte histórica. Es decir, acá nosotros nos remontamos allá a la época en la época primitiva, donde explicamos cómo eran estas personas, y en ese contexto el licenciado José George estaba explicando en el bloque anterior. Y por otro lado también, esa es la parte histórica. Por otro lado tenemos el aspecto orgánico, institucional, legislativo y los conocimientos generales que están vinculados a estos dos ejes. Pero nosotros tenemos una referencia y siempre venimos hablando de Robert Owen. ¿Quién es este Robert Owen? Fundamentalmente porque fue un exitoso industrial que buscó la forma de socializar un poco más el trabajo, que en esa época, porque ya hemos hablado también de la revolución industrial en programas anteriores, cómo se fue dando y el aspecto cooperativo. Y tenemos que el Robert Owen es el referente del pensamiento político cooperativo llevado a la práctica. Su propuesta, una nueva forma de organización social y económica, las cooperativas, así como sus construcciones prácticas, lo llevaron a ser reconocido como el padre de la cooperación. Lo que así nosotros lo consideramos a Robert Owen como el padre de la cooperación, porque fue el que que prácticamente organizó el trabajo mancomunado de sus trabajadores, valga la redundancia. Nació en Newton, país de Gales, en 1771, perteneciente a una familia de escasos recursos económicos. Sensible y abnegados, a los 9 años fue aprendiz de una casa de un comerciante, a los 14 empleado, a los 19 director de una gran fábrica de New Lanark, Escocia, y a los 21 asociado a una empresa de tejidos. Observó el estado inhumano de los obreros y las familias, concebiendo por ello planes de reforma social y económica para una vida mejor, que redundó en grandes beneficios materiales y morales de los mismos y de la propia empresa. Acá es donde estamos refrescando un poco la historia de este padre de la cooperación como lo fue Robert Owen. Crítica a la visión social y educativa. Sobre su perspectiva social expresaba que la educación de los niños en los primeros años depende en gran parte de las naciones sobre los valores morales, por lo que la falta de educación o la mala educación de estos tiene derivaciones perjudiciales para su carácter durante la niñez y la adolescencia. Para ello se debía dar a los pobres una educación racional que lo pueda liberar de su estado de miseria para formar hombres capaces, útiles y eficaces para el Estado. Analiza los planes y programas pedagógicos y didácticos vigentes, reprochando el carácter de aprendizajes memorístico, y propuso que el saber debía favorecer la adopción de metodología que desarrolle la capacidad mental del niño. A tales efectos, planteó la creación de un Ministerio de Educación Nacional y la creación de una escuela de formación de maestros que se ocuparan de la enseñanza de las generaciones futuras. En relación al rol del Estado en materia educativa, afirmaba que la responsabilidad más importante de un buen gobierno es establecer un modelo nacional de educación uniforme para todos los pobres del país. Licenciado, usted Robert Owen tuvo mucho que ver con usted para que sea base también de los conocimientos educativos que
hoy está escrito en el mundo a través de la pedagogía didáctica cooperativa. Sí, tenemos que resaltar la personalidad de este hombre. Fíjense que ahora hablar de educación hasta es fácil, podemos decir, porque existe la estructura, es decir, existe el ministerio, existen los supervisores, existen los docentes, en fin, está todo. Pero pensemos un momento, un segundo, pensemos cuando no existía nada y nadie pensaba y nadie se imaginaba. Este hombre, con la sensibilidad social que poseía, observó y llevó a la práctica experimentos sociales, experimentos en su fábrica. Observaba, por ejemplo, voy a dar un ejemplo concreto de cómo él observó y cómo empezó a plasmar un esquema de educación. Él observaba que las mujeres eran más eficaces que los hombres, trabajaban mucho más porque tienen mayores y mejores habilidades en las manos y la paciencia necesaria para hacer las labores de la fábrica. Pero las observaba un tanto nerviosas, no por el trabajo, sino por otra cosa. A lo cual a él se le acercó a las trabajadoras y les preguntó a qué debía esa inquietud que ellos manifestaban. Entonces le dijeron de que ellas estaban inquietas por sus niños, por sus hijos, que estaban fuera de la fábrica y que no sabía si se golpeaban o no se golpeaban. Entonces les preguntó, arregló seguido, si él solucionaba ese problema, si lo llevaba a un lugar seguro, a un lugar donde pudieran estar bien atendidos, si eso redundaría en la tranquilidad y mejor producción. Y ellos respondieron afirmativamente que ellas iban a responder mucho mejor si así él lo garantizara. Entonces, este hombre hizo construir un edificio al lado de la fábrica donde los acogió a todos los niños, a todos los hijos, y le hizo atender, contrató a una mujer para que le atendiera. Pero eso era todo, ¿no es cierto? Pero luego fue y le observó otra vez a la mujer encargada de atender a los niños. Sí. Y nuevamente descubre algo. Descubre que esta mujer no solamente los cuidaba, sino que organizó de tal manera los juegos para tenerlos contentos y felices a los niños, y les interrogó por qué hacía eso. Y esta mujer le dijo que de esa manera los niños aprendían algo y se entretenían, por lo cual ella lograba su objetivo de tenerlos a buen recaudo. El hombre fue y sintetizó y plasmó. Allí nació, él es el padre del jardín de infantes. Mira, esa historia yo no sabía. Ahora me entero. Sí, así nació el jardín de infantes, lo que hoy conocemos como preprimaria. Se le debe a Robert Owen. Y de la misma forma él dijo, no, acá lo que tenemos que hacer es crear un ámbito propicio para que el pobre tenga esa oportunidad, porque él tuvo un carácter especial, pero él decía, no todos podemos tener carácter especial y autoformarlo. Él fue un autodidacta. De tal modo, concibió la creación del ministerio. A él también se le debe la creación del Ministerio de Educación y todas las formulaciones. Bueno, y acá hacemos un paralelismo, por supuesto que no somos tan grandes como este hombre, pero hay que resaltar, acá en la provincia de Formosa no existía nada en cuanto a educación cooperativa escolar. Nosotros tuvimos que crear el organismo, los contenidos, los actores sociales intervinientes y todo lo que hace a la estructura y a los contenidos y a las formulaciones para que exista educación cooperativa escolar en la provincia de Formosa. Estos aspectos, a través de numerosas
formulaciones de documentos nos permitieron justamente, y acá doy una primicia, esta mañana fuimos agasajados por el bloque de la Unión Cívica Radical. Los legisladores nos agasajaron a técnicos por ese aporte, precisamente ese aporte. Fuimos reconocidos, fuimos valorados en razón a ese cúmulo de trabajo. Y nosotros decíamos que nosotros agradecemos ese gesto de reconocimiento, pero que fundamentalmente nosotros queríamos enviar un mensaje a la población, que con esfuerzo, con dedicación, todos los formoseños podemos destacarnos. Y fue propicia también, a nuestro juicio, y así lo expresamos, que queremos mayor acompañamiento, no tan solo de los radicales que tienen esa sensibilidad, que siempre nos acompañaron, sino toda la legislatura. Porque acá tenemos que enviar un mensaje que, muchachos, pónganse a trabajar. Nosotros trabajamos y resulta ser que no nos reconocen, el otro bloque no nos reconoce como si fuéramos parias en nuestra propia provincia. Entonces, desde acá nosotros decimos, esto es un llamado de atención, para que reflexionen qué es lo que está ocurriendo en nuestra propia provincia. Entonces, estamos conformes, estamos contentos por ese reconocimiento, pero lo que se trata acá es que se aplique la ley. Se aplique la ley. Se aplique la ley, nada más. Decía la presidenta justamente la vez pasada, la presidenta Cristina, que la mejor garantía para que vengan inversores es el respeto a la ley. Entonces nosotros decimos con ella que la mejor forma de que tengamos una convivencia pacífica en la provincia de Formosa es que todos respetemos las leyes. Y existen leyes que hacen obligatorio la educación cooperativa en la provincia de Formosa. Se reciben fondos específicos, genuinos para eso. No es que vamos a distraer de otros presupuestos, sino que tiene su propio fondo. Entonces, respetemos la ley y tendremos una sociedad mucho más pacífica, mucho más amigable. Así es. Y acá la frase de lo que decía Robert Owen: dad a los pobres un aprendizaje racional y útil. Si no es así, no os burléis de su ignorancia y de su pobreza, limitando a abrirles los ojos respecto del grado de degradación. Así pues, por piedad, por la humanidad doliente, mantened a los pobres si podéis en un estado rayano, en la ignorancia más abyecta, lo más cerca posible de la vida animal. O bien, decidíos a hacer de ellos seres racionales, o formarlos para que se conviertan en miembros útiles y eficaces del Estado. Esta era la frase que dejó Robert Owen con respecto a la educación, lo que muy bien el licenciado José John está explicando a nosotros. ¿Vamos a un temita musical y venimos? Vamos. O de última voz se va al doctor y yo le llevo al... Bueno, seguimos acá en el programa de cooperativismo, ¿no? Con el contador Aquino y con el licenciado George. Sí, en el bloque anterior estábamos hablando de Robert Owen, el padre de la cooperación, y también hacía reflexión el licenciado José George acerca de la educación, porque nosotros insistimos, creemos que la educación es fundamental, es las puertas que nos dan los conocimientos nos libera de la necesidad en que estamos viviendo. Y por otro lado, también tenemos que decir que hemos presentado también ante el Ministerio de Cultura y Educación el pedido de declaración de interés de la historiografía de la educación cooperativa, que hasta hoy el señor ministro todavía no firmó. Así es que lo instamos a que firme esa declaración de interés, que es muy importante para la educación formoseña, y que la educación cooperativa forme parte del acervo cultural formoseño. Eso que tanto se habla de la educación formoseña y
que tenemos que conocer nuestra cultura, nuestras identidades, y nosotros también humildemente pensamos que la educación cooperativa formoseña forma parte de ese acervo cultural. Por lo tanto, solicitamos, señor Varela, al ministro. Ministro, bueno, ahora en mi programa le voy a dar unos cuantos. Así es que sí, porque Destapando la olla la más se acorda ahora. Bueno, que hay un programa de... A ver si firma. Sí. Claro, yo le pregunté a la secretaria si es que le dolía la mano, o no tiene virome, o qué es lo que pasa. Prestamos, no, pero para... Porque el sueldo que pagamos todos los formoseños es bastante alto a un ministro. Sí. Tiene que trabajar, tiene que ser ejemplo. Bueno, pero vos no le pidas, no es político, no le pidas pera al olmo. Pero bueno, es nuestro deber hacer ver estas cosas. Sí, no, por supuesto. Ahora la vamos a acordar mañana nosotros. Sí, y resulta ser que el contador Aquino tiene unas entrevistas con el departamento de planeamiento y técnico pedagógico, donde nosotros precisamente de lo que él está hablando vamos a clarificarle más a nuestra audiencia aspectos técnico-pedagógicos. Es decir, los docentes saben perfectamente de lo que estamos hablando. Sí. Si vos no tenés un documento técnico-pedagógico, no podés hacer la bajada en el grado. Claro. Es imprescindible. Bueno, recibimos una contestación por escrito donde nos hacen saber que los contenidos, según ellos, los saberes cooperativos ya están insertos dentro de estudios sociales y nombran, señalan, dicen los valores y principios. Pero resulta ser que el cooperativismo es mucho más que eso. Es importante, muy importante los valores y principios, ya que nosotros somos principistas, adherimos a eso, pero tenemos que ser conscientes y tenemos que respetarnos técnica, pedagógicamente, y el cooperativismo educacional es mucho más que los valores y los principios. Tiene que ver justamente con lo que nos estaba diciendo bien el contador, el aspecto orgánico institucional, porque de lo que se trata es que los niños, los jóvenes, tengan la oportunidad de saber organizarse y el día de mañana encarar una empresa. Es decir, el cooperativismo pretende formar, amén de las otras materias funcionales a la formación emprendedora, y que sepan desempeñarse en la vida, sepan que aunque vendan caramelo o golosina por la calle, eso ya es un emprendimiento. Y teniendo conciencia de ello, van a ir progresando, van a ir acrecentando su mejorando su propia empresa, ¿no? Mejorando su propia empresa, mejorando su nivel de vida, su existencia se va a ver beneficiada a partir del conocimiento pleno de que es una empresa, una mini empresa, pero empresa al fin, y que pueden ir acrecentando en todo aspecto. Bueno, la educación común no tiene estos contenidos, no los tiene. La única que las tiene es la educación cooperativa, porque tiene estos tres ejes que hablamos, que es los contenidos que le hacen saber cómo desenvolverse en el rol de presidente, cómo desenvolverse, cómo desempeñar el rol de secretario, de tesorero, de vocal, y de lo que es una empresa, una pequeña empresa, pero empresa al fin, que le va a permitir ejercer, ensayarse a ser empresario, ya con una visión social, una visión humana. De esto es lo que nos está hablando el contador. ¿Y ustedes a qué creen que se debe que no esté en el aula esto? O sea, porque esto tendría que haber estado por ley ya en el aula. Tendría que haber profesores de cooperativismo enseñando ya
en todo Formosa, porque es ley, ¿no es cierto? Bueno, hay varias razones, razones fundadas que precisamente a mí me tocó en persona, me tocó conversar con las técnicas. Ellas desconocen, lamentablemente las profesoras de planeamiento desconocen, y como desconocen, cajonean. Hola, sí. Y sí. Siguiendo con lo que decía el padre de la cooperación, y hablando recién con la propiedad habla Robert Owen de la propiedad colectiva, y él elaboró todo un programa de reforma social cuya plataforma productiva debía ser agrícola e industrial, asentada en la creación de colonias autónomos de propiedad colectiva y el mejoramiento de la calidad de vida de sus miembros, preservando su autonomía e independencia y el recupero de su dignidad. Demostró así al Estado y a la sociedad que es posible defenderse de los males de la revolución industrial con una manera diferente de encarar la producción y distribución de los frutos del agro y de la industria, a través de la propiedad cooperativa de los factores de productor y su justa distribución. Dichas comunidades eran por tanto verdaderas cooperativas integrales en las que la producción y el consumo se efectúan en común. Eso es un poco lo que nosotros necesitamos que se haga urgente, sí, eso que decimos. Justamente con la educación, es decir, la educación cooperativa fundamentalmente tendría que ser, llevándolo como ellos quieren, o como se quiere, o como quiere el Estado, llevarlo hacia tierra adentro, hacia las chacras, hacia la producción. Pero esa producción tiene que darse a través de una transformación de los insumos. Para ello se le tiene que arbitrar todos los medios. Nosotros pensamos que las empresas cooperativas es una manera de darle la transformación a la producción, porque cualquier producto sabiendo de que todo proviene de la tierra, si no tiene un valor agregado, como se habla económicamente, si no tiene valor agregado, difícilmente nosotros los chacareros, los que vivimos en el campo, vamos a poder tener mayor ingreso en la producción, que, dicho sea de paso, dan su vida para la producción. Los chacareros no tienen tiempo, no tienen horas, no tienen días. Cuando da el tiempo lo tienen que hacer, si es que tienen que ir a sembrar o demás, lo tienen que hacer. Y bueno, la educación cooperativa, y en este caso las cooperativas de producción, es una forma de poder instalarlo dentro del campo de Formosa fundamentalmente. Bueno, mañana yo me ato con la molestia de hacerle acordar con mi programa al ministro. Señor ministro. Al urólogo. Al doctor Zorrilla, un saludo fraterno, y por favor, que necesitamos que firme esto para poder seguir avanzando. Sí. Retomando un poco lo que acaba de leer el contador Aquino, es fundamental entender el mensaje cooperativo, es decir, qué es lo que nosotros proponemos. ¿Qué es lo que proponemos? Nosotros proponemos la organización con base cooperativa. Ahora, nosotros no decimos, esto queremos dejarlo claro, nosotros no decimos que esto es lo único. No, existen muchas formas de organización. Sí. Nosotros lo que reclamamos, justicieramente creemos, es que se dé un espacio también a las cooperativas, porque acá todas tienen espacio, menos las cooperativas. Menos la cooperativa Técnico. Menos, claro, tenemos muchas dificultades. Y menos Técnico todavía. Pero vamos avanzando, porque la razón nos asiste. Y el aporte, el sacrificio, el esfuerzo que vamos haciendo, a pesar de todas esas dificultades, se van recompensando. Por supuesto. Se van recompensando, y ante la evidencia de lo acertado que nosotros hacemos, a partir del apoyo de ustedes los periodistas, porque esto es fundamental decirlo, no una sino mil veces. Desde que nosotros nos iniciamos hace más de 20 años, el apoyo incondicional del periodismo nos facilitó el camino.
Entonces, técnicos y los periodistas y los diarios, en fin, toda la manifestación que se haga en el tema comunicacional, hay una hermandad. Hay una hermandad en este esfuerzo, en este camino, que nosotros estamos felices también. Más allá de las frustraciones, de los fracasos, tuvimos muchos logros y estamos felices porque aportamos a nuestra querida Formosa. Nosotros queremos a nuestra Formosa, queremos a nuestros pueblos del interior, queremos a nuestra gente sobre todo, valoramos a nuestra gente, sabemos que son capaces, pero que la falta del conocimiento hace que no puedan organizarse. Nadie puede organizarse, nadie puede avanzar si no tiene el conocimiento, si no tiene las habilidades, las destrezas, las aptitudes, justamente porque eso se aprende. Si nadie sabe leer y escribir, ¿cómo vamos a desempeñarnos en la vida? Y esto es lo mismo. Esto es lo mismo, ¿no? Lo mismo. Yo entiendo así, o sea, mi forma de pensar, pero discúlpenme el programa de ustedes, ¿no? Pero lo que yo veo, lo que siento, es que no quieren que se enseñe realmente el cooperativismo para que la gente aprenda. Porque la gente que sabe, la gente que lee, la gente que interpreta y no es ignorante, no es fácil de gobernar. Así es. Por lo menos esa es mi forma de pensar, no digo que ustedes lo piensen. Sí, hay sectores y hay personajes que directamente piensan así. Sí, eso está cantado. Yo creo que para todo el ciudadano, ciudadana de esta bendita tierra formoseña y argentina, eso está claro, ¿no es cierto? Que hay sectores que no quieren y si pueden van a matarle a todas las maestras también. Vámonos, van a cerrar todas las escuelas. Sí, que haya música hermano en la escuela. Claro, ¿no es cierto? Esto lo sabemos, pero hay fuerzas organizadas, fuerzas políticas, sociales y cooperativas y periodismo de compromiso que hacen que esto no sea, que no se lleve a cabo este crimen social. Este crimen social. Para mí lo que a ustedes le están haciendo es un crimen social, la verdad le digo. Sí. Bueno. La tenemos clara, pero avanzamos. A pesar de eso, avanzamos. Justamente por eso nuestro reconocimiento al periodismo de compromiso, ¿no es cierto? Porque la prensa hoy por hoy es el ente, es el organismo más creíble. La gente confía más en el periodismo, lamentablemente estoy diciendo, que los políticos. Y eso es una cosa grave. Yo por lo menos estoy bien entonces. Creen en mí, Bolona. Sí. Claro, por eso es lo que nosotros pregonamos, nosotros hacemos. Muchos dicen, pero ustedes se sacrifican y ¿cuáles son los frutos? Acá es claro para nosotros. Nosotros cumplimos nuestro deber. Nosotros fuimos a la universidad que es pagada por todos los formoseños, adquirimos esos conocimientos y nosotros tenemos que devolver ese conocimiento. Nosotros tenemos que esparcir, sembrar estos conocimientos y eso a nosotros nos tiene felices. Lo demás es lo demás. Nosotros cumplimos nuestro deber social, es nuestra obligación hablar del cooperativismo, hablar de cómo conformar, dar esta esperanza cierta, que sí se puede. Ahora justamente yo quiero, a través tuyo, Varela, de tu radio, de tu audiencia, quiero expresar mis felicitaciones a dos compañeros que se han recibido de licenciado en administración, el licenciado Juan Velázquez y el licenciado Roque Argüello. No sé si le conoce al licenciado Roque Argüello acá, Varela. Sí, yo Roque sí. Bueno, han logrado su licenciatura, dos esforzados compañeros. Y a Vázquez capaz que si lo veo también, a Velázquez. Bueno, Velázquez está accidentado lamentablemente. Pero bueno, vayan mis felicitaciones a estos colegas, a estos compañeros, esforzados compañeros
que han demostrado que es posible. Nos quisieron detener, pero no pudieron. Se logró el objetivo de que nosotros seamos cada día más capaces para poder brindarlo más, no para nosotros mismos, sino para los demás. Entonces, muchas felicitaciones a los colegas Juan y Roque, y seguiremos en la senda de aportar a nuestra amada Formosa. Bueno, muchas gracias por el espacio, Carlos. Y acá dejamos el otro capítulo que ya vi mientras fui a disfrutar de un vaso fresco de agua. Ya está en la Corneta Noticias. No, siempre públicamente lo dijo. Ya está la fotocopiadora. Ya está la fotocopiadora, sí, ya está. Sí, porque había dicho. Y esto queda para él. Ya está la fotocopiadora. Como dijo el señor Carlos Varela, ya vamos a tener la fotocopiadora. Vi con mi propio ojo. No, porque si no vienen y me piden el curso, ¿y yo qué hago? Bueno, y nos despedimos hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes, y muchas gracias, Varela, por este aporte educativo, esperanzador. Es una propuesta. Vivimos, alzamos nuestra voz, protestamos ante lo que tenemos que protestar, pero también damos propuestas. Entonces, esa es nuestra manera, esa es nuestra táctica de mejorar.